membresía, tercer sermón que predicamos, así que de nuevo regresamos sobre el texto que estamos utilizando de cabecera. Vamos a volverlo a leer, 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Y dice la palabra del Señor así, 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. A su palabra. Amén. La primera semana que estuvimos tratando este tema, entre otras cosas, lo que intentamos enfatizar y resaltar por encima de todas las demás fue de que el hecho de tener una membresía, una lista de miembros oficial de los hombres y mujeres que componen la congregación local, no era algo que se le ocurrió a un hermano a lo largo de la historia del cristianismo y se aplicó a la congregación en cierto momento puntual de la historia de la Iglesia, sino que es algo que corre por todas las Escrituras, es algo que está por toda la Escritura y que el concepto de membresía, el concepto de un listado oficial de los miembros oficiales de una congregación local y demás, es algo que está en las Escrituras y lo pudimos demostrar pasando por bastantes versos, y esa fue nuestra primera intención, el intentar demostrar, como siempre, como lo tenemos que hacer todo, lo que hablamos, lo que predicamos, conforme a las Escrituras, porque si no estamos perdidos, y las Escrituras no son nuestra fuente para poder abrirlas y demostrar lo que hablamos, lo que queremos aplicar o no por medio de las Escrituras, estamos absolutamente perdidos, mis hermanos. En el segundo sermón al respecto estuvimos intentando ampliar un poquito más el tema, haciendo entender la gran necesidad e importancia de la implementación de una membresía oficial en una congregación local. Estuvimos hablando de la necesidad de la membresía para el liderazgo de la congregación, para los pastores. Estuvimos hablando de la necesidad de la membresía para la propia membresía, y también estuvimos hablando y considerando la necesidad de la membresía para con los de fuera, porque cuando tenemos esos listados, cuando tenemos ese concepto, esa realidad, ese conocimiento de quién es y quién no es, podemos desarrollar como toca lo que la Escritura nos demanda. Y en el día de hoy me gustaría comenzar a hablar sin prisa y con paciencia de los requisitos necesarios para obtener dicha membresía que se debe exigir a todo aquel que quiera formar parte de ella. Obviamente no vamos a tocar todos los requisitos, es más, creo que solo vamos a tocar un requisito en el día de hoy, ya que tenemos que hacer antes algunas breves consideraciones y aclaraciones, como siempre intentamos hacer. Lo dicho, antes de comenzar a hablar específicamente de los requisitos necesarios, permítanme algunas aclaraciones y matices para intentar que no haya ningún tipo de confusión, de que no quede ningún tipo de recoveco. Obviamente seguro que habrán incógnitas que con el tiempo y con la ayuda del Señor iremos rellenando y contestando, pero ya saben que me gusta matizar para que la congregación no se quede así como sin conocimiento de lo que estamos hablando y que no haya ningún tipo de duda que le pueda quedar al respecto, así que permítanme estos matices. En primer lugar, y esto es súper importante, tener la membresía de una iglesia no es en absoluto garantía de salvación. ¿Sí? Otra vez. Tener una membresía de una iglesia en absoluto es garantía alguna de salvación. ¿Amén? Quiero decirles que hay personas que su lucha solo consiste en formar parte de una iglesia local sin más. Hay personas que les gusta, hay gente que les seduce poderosamente pertenecer a ciertos colectivos, a ciertos grupos y decir yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de esta iglesia y yo soy de otra, creyendo que de alguna manera el decir que formo parte de viene a significar algo más allá de ese propio lugar. Si el Señor no ha hecho en nada en ti, ninguna lista de membresía va a salvar tu vida. ¿Sí? Pero al tener la membresía de la iglesia, como hemos dicho, en absoluto es salvación para nadie. Y esto es lo que nosotros enseñamos y tenemos que intentar hacer entender a la gente. Nosotros no repartimos carnets de salvación. La iglesia local no reparte carnets para ser salvos.
Nosotros juzgamos, examinamos y en base a lo que vemos, así actuamos, según los parámetros que las Escrituras previamente nos han establecido, pero como hombres falibles podemos equivocarnos. ¿O no? Amén. Podemos equivocarnos. Y Dios ya cuenta con ese error. Podemos ver en las Escrituras lo siguiente. Hechos capítulo 8, verso 9 al 13. Y déjenme ir despacio para que nos enteremos de todo bien. Hechos capítulo 8, verso del 9 al 13, dice así, esta historia conocida por todos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les hablaba engañando mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que éste hacía, estaba atónito. Después, el verso 18 al 20, o sea, el capítulo 8 del 18 al 20 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Podemos ver claramente cómo Felipe no solo es que ve a este Simón, el cual hacía y predicaba atrocidades como mago que decía que era, sino que lo bautiza, y después de bautizarlo, Simón acompañaba a Felipe como otro más dentro del movimiento emergente del cristianismo del primer siglo. Y tenemos que entender que esa es la manera natural de actuación. Uno mira, uno observa, uno predica, otro reacciona, se bautiza, viene a formar parte y camina contigo. Es la manera natural de reacción en cuanto a la gente que escucha el Evangelio. Pero cuando Simón da las evidencias externas de lo que tenía en su corazón, y se actuó en consecuencia, y eso también es algo natural. Conforme vemos la actuación de cada cual, en consecuencia se actúa, se exhorta, se reprende, y si no, se llega hasta expulsar. Yo os digo algo: ¿hubo algún error en la aceptación de este Simón como parte de la membresía? En cierta manera sí, ya que hicieron partícipe a alguien de la congregación que no era. Pero en cierta manera no, ya que ese proceder es el que Dios espera de nosotros: examinar, juzgar y actuar en consecuencia. ¿Sí? Hasta aquí. Pero en resumidas cuentas, vaticino a la congregación respecto a esto, que seguro que por mucho que nos prevengamos, aceptaremos a personas que en apariencia cumplen con los requisitos, pero que en realidad Dios aún no ha hecho absolutamente nada en ellos por dentro. Lo cual confirma lo que en un principio os he dicho en este punto y esta aclaración: obtener la membresía en absoluto es garantía de salvación, ya que nosotros, que somos los que decimos que sí o que no, podemos equivocarnos y decirle que sí a alguien que en realidad Dios no ha hecho nada por dentro. Amén. Por tanto, la membresía, mis hermanos, no es garantía de salvación, porque si Felipe se equivoca, yo también. ¿Sí? Pero también es necesario entender esto del lado contrario. No recibir una membresía no significa tampoco que no seas un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Me explico. Obviamente, cuando hablamos de personas que no reciben la membresía por su pecaminosidad, no la reciben porque no tienen la característica principal de un regenerado, que son los frutos dignos de arrepentimiento, obviamente que no recibir esa membresía por ese contexto te cataloga ya directamente como alguien que no es regenerado, que no es un hijo de Dios, y no te considero un hijo de Dios, ni te doy la membresía ni te considero un hijo de Dios, en el contexto de la pecaminosidad de una vida. No obstante, cuando hablamos de tener la membresía en una iglesia local, y aunque hemos dicho que estos requisitos principales tienen que ver con las evidencias de ser un hijo de Dios, hay factores diversos que pueden desembocar a no tener la membresía, pero en absoluto dictaminar por ello que esa persona que no recibe la membresía no sea un hermano y no sea un hijo de Dios.
En primera instancia, porque de la misma manera que nos podemos equivocar en aceptarlos, podemos equivocarnos en rechazarlos. ¿Sí? Podemos equivocarnos, mis hermanos. Nosotros, como hemos dicho, juzgamos las obras y lo externo, y en base a lo que vemos juzgamos, y es un justo juicio porque el Señor nos enseña a dictaminar la obra. Pero podemos equivocarnos, porque podemos dictaminar en alguien que vemos aparentes obras pecaminosas, algo que tenemos que hacerlo así, pero el Señor ya está trabajando por dentro, y dentro en su corazón, el Señor está haciendo la obra. No se le da una membresía, pero no deja de ser un hijo de Dios porque el Señor ya está haciendo cosas en él. ¿Sí? Por tanto, podemos no ver algo que Dios sí que ve. Negando así correcta y justamente la membresía a alguien, pero que ese alguien está siendo trabajado por Dios por dentro. En segunda instancia, alguien después de examinar la doctrina, de alguien que se acerca a la congregación, examina la doctrina, examina la congregación, examina el camino de la congregación, cómo nos movemos, cómo adoramos, cómo predicamos, y ve que sí, somos hermanos, nos considera hermanos, partícipes, hermosos en el Señor, pero decide que esta congregación no se amolda exactamente a su concepto doctrinal y busca una iglesia que se acomode más a sus pensamientos doctrinales. Esa persona no toma la membresía, pero no significa que no sea hermano, porque se vaya a la iglesia de al lado. Amén. Somos hermanos, por tanto, una no membresía no es evidencia de que alguien no sea un hijo de Dios por rechazarla, ¿sí? También nos podemos encontrar con personas que, aunque están conforme con todo y quieren la membresía, quizá no tengan la madurez suficiente, ni el tiempo suficiente, ni el conocimiento suficiente para comprometerse como toca los niveles que exige la palabra, y por tanto no puede recibir la membresía porque aún no desea en lo más profundo de su ser comprometerse con la congregación, y por tanto sí que el Señor ha hecho la obra, sí que el Señor ha hecho cosas, pero aún hay desajustes de alguna manera respecto al compromiso. No recibe la membresía, pero ¿quién dice que no sea un hijo de Dios? ¿Entienden lo que estamos hablando? Y así diferentes casos que podemos encontrarnos que, aunque no vengan a formar parte de esta u otra iglesia local, siguen siendo hijos e hijas de Dios. Así pues, obtener o no la membresía no es en absoluto garantía de ser o no ser hijo de Dios, ¿sí? Amén. Espero que este punto aquí haya quedado claro, porque es importantísimo no relacionar la membresía con la salvación, ni en negativo ni en positivo. Muy bien. En segundo lugar, a cada cual qué punto más importante, en segundo lugar, cuando hablamos de obtener la membresía, tenemos que entenderlo de una forma absolutamente individual. De una forma absolutamente individual. Hay algo evidente e ineludible dentro de las iglesias locales, y es que están compuestas en su mayoría por familias. Las congregaciones locales, el porcentaje mínimo de esas congregaciones son personas individuales que no tienen familia, que asisten solamente una persona individual. La mayoría de congregaciones las componen familias enteras. Pero tenemos que decir que la membresía de la iglesia no se hereda. Amén. Otra vez, la membresía de la iglesia no se hereda. Amén. Cada uno podrá formar parte de la membresía de la iglesia, pero no por mérito ajeno. Cada persona podrá formar parte de la membresía de la iglesia, de pertenecer a una iglesia local, pero no por mérito ajeno. Los hijos no heredarán la membresía de sus padres. Si un matrimonio convertido tiene hijos, estos hijos crecen y no dan frutos dignos de arrepentimiento, no serán parte de casa de David. Amén. Vendrán, estarán, se les tratarán, pero si no hay arrepentimiento, no hay fe en ellos, no hay frutos, viven como quieren, no formarán parte de la membresía por herencia. No cuando tengan una edad ya se les pasará por las aguas porque toca. El Señor nos libre. Amén. Sino que cada cual a nivel individual
se encontrará o no se encontrará con el Señor y así se actuará en consecuencia con ellos. Amén. Responsabilidad de los padres en primera instancia, y responsabilidad de la Iglesia y responsabilidad del pastor. Respecto a las familias enteras, esposo o esposa que me escuchas, porque tú hayas entrado con tu esposo convertido o porque tú hayas entrado con tu esposa convertida, no te da la garantía de que toda la familia viene a formar parte de la membresía. Sino que si viene una familia entera, se la recibe a todos, como toca, entran a venir a formar parte de los cultos, a escuchar y que el Señor haga, y a cada cual se le administrará individualmente conforme él esté en su contexto y conforme dictamina la Escritura. Y no porque la esposa sea convertida, automáticamente aceptamos al esposo como parte de la membresía siendo un inconverso. O al revés. Porque estaríamos haciendo un despropósito, deshonor a la verdad. Porque la membresía no se hereda. En las Escrituras podemos ver repetido el mismo principio, ya que la salvación tampoco se hereda. Y la salvación no se transmite de padres a hijos y de cónyuges a cónyuges, sino que individualmente uno se encuentra con Dios, se arrepiente y cree y es salvo. A nivel individual no se pueden traspasar esos poderes. De la misma manera que la Escritura aplica esos principios, nosotros, entendiendo que el requisito principal es ser hijo o hija de Dios, aplicamos esos principios individualmente como la Escritura lo aplica. Así que las personas no serán colectivos de familias que venga, entren todos aquí, no, sino cada uno individualmente se le tratará conforme toque. Y podrá ser miembro, sí o no, de la congregación local. Hoy en día estamos cometiendo el error, mis hermanos, de que porque un miembro de una familia es un verdadero cristiano, aceptamos al resto. Eso es terrible, mis hermanos. Eso es terrible. Y es normal, porque la dificultad de afrontar esto, sobre todo como pastor o como hermanos, no sabemos hacer otra cosa. Y te creas un conflicto porque tienes en una misma casa a diferentes personas que las tienes que tratar de diferente manera. Que dentro de la congregación tienen diferentes lugares, accesos y límites, restricciones y privilegios, porque cada persona individual es una persona individual. Y claro, ¿qué hacemos? Para quitarlos y escurrir el bulto, los ponemos a todos en un mismo lugar, sálvese quien pueda, no pasa nada, todos son iguales. Pero no todos son iguales. Porque hay matrimonios que vienen a la iglesia y el marido es convertido y la mujer no, o la mujer es convertida y el marido no, o el matrimonio es convertido y los hijos no. Amén. ¿Entendéis este principio? Amén. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Es importante que estéis de acuerdo conmigo, porque esto no solo se predica, esto se predica para aplicarlo. Amén. Amén, así es. La membresía de la iglesia está disponible para todo aquel que lo desee. Otra vez, la membresía de la iglesia está disponible para todo aquel que lo desee y no se privará a nadie de dicho deseo. A nadie. Absolutamente a nadie. ¿Eso qué significa? Pues que toda persona que desea formar parte de esta congregación lo podrá hacer libremente sin importar estatus, conocimiento, pasado, procedencia, color de piel, rango, idioma, lo que sea. En absoluto, todos podrán formar parte si así lo desean. Porque esto, cualquier iglesia bíblica se escapa de cualquier concepto cultural. No hay cosa que me haga más trastorno en la mente cuando veo iglesia evangélica de no sé cuántos. ¿Cómo de no sé cuántos? Yo no puedo ir porque soy no sé quintos. La iglesia es para todos. Amén. Porque a todos nos une una cultura, la cultura del cielo. Amén. Para ello, obviamente, tendrán que tener unos requisitos para poder hacerlo, que son los que presentaremos en estos días, o hoy, si nos da tiempo presentar alguno, y si no, pues ya el próximo día. ¿Por qué hablo también todo esto ahora en estos puntos aclaratorios? Para que todos sepan algo, y que quede bien matizado, que obtener o no la membresía no depende
ni de la propia iglesia, ni del pastor. Obtener la membresía depende de aquel y de aquella que deseen obtenerla. Amén. ¿Sí? Amén. Obtener la membresía no depende del pastor o de la congregación. Obviamente participan activamente en esa decisión, pero depende de cada persona individual que la desee. Los requisitos que se establecen son los requisitos que, como empezaremos a ver en un momento, tienen que ver no con lo que el hombre dictamina, sino con lo que Dios dictamina en las Escrituras en cuanto a quién puede y no puede formar parte. Esto no es un discurso, algo que el hombre se invente, es algo que se extrae de las Escrituras. Por tanto, quien pone los requisitos es el propio Dios por medio de las Escrituras, y el candidato a formar parte de la iglesia local es el que decide sí o no, querer o no querer, aceptar no los requisitos de la iglesia, no los requisitos del pastor, los requisitos que Dios establece en las Escrituras. Amén. Por tanto, el problema de ser o no ser, si hay algún problema respecto a alguien, no lo vas a tener ni con el pastor ni con la iglesia, sino con Dios y con su palabra. Nosotros atenderemos, observaremos, amaremos, cuidaremos, ayudaremos, acompañaremos a todas las personas que deseen caminar como hermanos en este camino maravilloso del Evangelio de la Cruz. Amén. Y estaremos ahí para todo, a tratar a cada cual como corresponde, para que el Señor haga la obra definitiva y pueda ser parte de esta congregación local. Amén. Y si es rechazada tu solicitud de membresía, solo será porque no se cumple con aquellos requisitos previos para poder obtenerla. Por tanto, ser o no ser parte de la iglesia local es responsabilidad de cada cual. Amén. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? Amén. Por último, a estas aclaraciones previas, quiero decir otra vez, que no tener la membresía no excluye a nadie. No excluye a nadie. Esto es importante de entender. En el tiempo en el cual estamos como iglesia, en el cual estamos aplicando todo esto, implementando toda esta verdad e intentando llevarlo a cabo. Aunque ya dijimos alguna cosa de esto en semanas pasadas, permítanme recordárselo y explicarlo de esta manera y que me tome unos minutos para hacerlo. Dentro de una congregación local que tiene cierto orden y que ya tiene implementada una membresía oficial y de alguna manera sabe distinguir quién es dentro de la iglesia, etc., nos podemos encontrar con diferentes grupos de personas. Por un lado tenemos a la membresía, o sea, aquellos hombres y mujeres que forman parte activa de la iglesia local, que cumplen con los requisitos establecidos por las Escrituras y por la propia congregación y caminan y trabajan a diario juntamente con sus hermanos. Este es el primer grupo principal, aquellos que componen la membresía oficial de la iglesia local. Por otro lado tenemos aquellos que desean formar parte de esta iglesia local y están en ese dicho proceso para venir a formar parte en el momento adecuado de esa iglesia. A su vez, dentro de este grupo nos vamos a encontrar con diferentes personas, porque todas las personas que quieren formar parte de la membresía no están con la misma condicionalidad, no están en el mismo contexto, sino que están en diferentes contextos. Puede entrar por una puerta, por aquí por la puerta, alguien que no hemos visto en la vida, que verdaderamente se encuentra en un mensaje que se predica con el Señor y dice quiero formar parte de esto, o alguien que ha sido trasladado de ciudad por causa del trabajo y viene con recomendación de una iglesia conocida hermana y viene a quiere formar parte de esta membresía, o una persona que ha salido de una iglesia que no es saludable, que intenta buscar una iglesia saludable conforme a las Escrituras, pero que ya lleva trayectoria de creyente y quiere formar parte de esa membresía. Por tanto, podemos ver cómo hay diferentes personas en ese contexto de que están a la espera de recibir la membresía. Y este es un grupo que tiene a su vez subgrupos dentro de él que forman parte de los cultos diarios de la congregación. También tenemos a personas que, aunque dicen querer formar parte, están muy lejos de esos requisitos necesarios. O sea, son personas que sí, que vienen, que sí, que quieren, que sí, que dicen estar, que sí, que dicen querer participar en todo, pero están súper lejos de los requisitos que las Escrituras y la Iglesia
expone para poder formar parte de la membresía, y ahí están a diario, y es nuestro grupo de personas que están ahí dentro de la congregación. Y por último, tenemos a esas personas que vienen esporádicamente, que se sientan, escuchan y que se marchan, y ahí no hay ningún tipo de interés o no se han pronunciado para venir a formar parte de esta membresía local, simplemente vienen de vez en cuando, se sientan, escuchan un sermón y sin más se marchan y nada más. Podemos comprobar como en una sola iglesia local, cuando se hacen los deberes y no se trata cada cual de la misma manera y aplicándole lo mismo, podemos ver cómo hay diversas personas dentro de esa iglesia y todas forman parte de esos cultos y de ese caminar diario dentro de la congregación, local. Pero esta realidad en absoluto excluye a nadie. La realidad de que hayan diversos grupos en la congregación, en el local, en absoluto excluye a nadie. En la iglesia no solo se considera y trata la membresía oficial, sino a todo el mundo que viene. Amén. Lo que se hace es que se distingue quién es quién para darle el trato correspondiente a cada cual según dictamina la Escritura. Como ya hemos visto y dicho anteriormente, es un absoluto desorden no hacer dichas distinciones dentro de la congregación, la cual produce un caos absoluto dentro de la iglesia. Por tanto, tanto para aquellos que están en proceso, como los que vienen esporádicamente, o incluso para los que reiteran en desobediencia, hay atención, hay amor, hay trato de los miembros de la iglesia y de su pastor. Amén. Hay trato para todos. Amén. Hay escritura para todos. Hay atención para todos. Pero cada uno en su contexto. Si no vienes a formar parte de la membresía aún, no pretendas tener y disfrutar de los mismos privilegios de aquellos que ya forman parte. Porque de la misma manera tampoco se te va a exigir las mismas exigencias que a los que ya lo son. Pero eso no significa que haya algún tipo de discriminación. Simplemente se le da a cada cual lo que le corresponde. Y cuando hay orden, Dios está. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Es faena, sí. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Cuesta? ¿Te da dolores de cabeza? Claro que sí. Tratar a cada cual, saber quién es tal y saber qué tienes que aplicar. Es terrible, mis hermanos. Pero ¿qué hacemos si es así? ¿Seguimos un poco más? Sí. Aclarado todo esto, comencemos con los requisitos. Vamos a hablar aunque sea un requisito. Amén. Comencemos con los requisitos necesarios para formar parte de la membresía de la iglesia local. Lo primero que me gustaría remarcar es que dentro de los requisitos para la membresía deberíamos hacer una diferencia entre los requisitos bíblicos y los requisitos de la propia congregación local. Requisitos bíblicos, requisitos de la congregación local, por llamarlo de una manera. ¿A qué me estoy refiriendo? Muy sencillo. Cuando hago la diferencia entre los requisitos bíblicos y los requisitos de la congregación local, me estoy refiriendo a que por un lado las Escrituras marcan unos requisitos evidentes y explícitos que toda congregación bíblica aplicará a su membresía, y estos requisitos los llamamos así porque están extraídos explícitamente de las Escrituras como requisitos indispensables. Por otro lado, los requisitos de la iglesia, que la iglesia establece para sus candidatos, los cuales son diferentes en ese sentido, los cuales la propia congregación entiende como saludables, como prudentes, como necesarios, y a estos los llamaremos requisitos de la congregación, y estos pueden variar según el criterio y contexto y necesidad de cada iglesia local. Hay unos requisitos bíblicos que todas las iglesias bíblicas lo van a tener, y variando de las iglesias, los líderes de la congregación y la propia congregación establece ciertas normas que tienen que ver con lo que entienden ellos que necesitan en su congregación local. Esto no significa que tengamos por un lado requisitos bíblicos y por otro lado requisitos antibíblicos. No es que tengamos requisitos bíblicos y requisitos inventados antibíblicos, no. Esto lo que significa es que aparte de los requisitos evidentes que las Escrituras establecen,
Cada congregación local, repito, a su juicio, contexto y criterio, establece ciertos requisitos los cuales creen prudentes y necesarios, que no están explícitos en las Escrituras, pero en absoluta la contradicen, sino que extraen esos propios requisitos de la base escritural. Y de la base escritural toman algunos requisitos o algunas normas que ponen ellos mismos para intentar crear un orden dentro de la congregación local. Por tanto, aunque no sean explícitos de la Escritura, no van en contra de la Escritura, sino que también están extraídos de ella. ¿Han entendido esto? Aunque sea un... Por tanto, tenemos en su total mayoría, en su mayoría casi absoluta, los requisitos bíblicos, pero también tenemos que hacer una diferencia con los requisitos que cada congregación local establece por su propia cuenta. En primera instancia, atendamos los requisitos bíblicos, ya que son, como hemos dicho, quizá el 95% de todo el contenido y por ende los más importantes que vamos a observar. En primer lugar, y el más importante de todos, es que solo formará parte de la membresía aquellos hombres y mujeres que den evidencias de que se han arrepentido y han creído en el Evangelio. Simple, ¿verdad? Requisito principal y más importante, que den evidencias de que se han arrepentido y han creído en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15 dice el Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. La iglesia local, y permítame reiterar en la idea anterior dicha de otra manera, la iglesia local no hace, produce o genera salvos. La iglesia local no hace, produce o genera salvos, sino que recoge a los que ya lo han sido. Amén. Otra vez, la iglesia local no genera salvos, ni produce salvación, sino que recoge a aquellos que ya lo han sido. Amén. O sea que una iglesia local, aunque es el medio por el cual se esparce el Evangelio y propicia la conversión y arrepentimiento de la persona cuando se predica la verdad, esto lo hace por medio de la predicación del Evangelio y no por medio de la incorporación a la iglesia local. Nosotros tenemos el mandato de ir y hacer discípulos, pero por medio del enunciado del Evangelio y no por medio de la incorporación a la iglesia. Pero hay iglesias que utilizan la membresía en sustitución al Evangelio para la conversión de las personas. Hay iglesias que se saltan el Evangelio predicado y de vida y utilizan su Evangelio, la membresía como el Evangelio a predicar. Y por medio de hacer miembros es la manera que tienen de predicarlo. Esta práctica errónea y antibíblica es más habitual de lo que nos pensamos hoy en día en las iglesias y en conductas de algunos creyentes. Podemos ver cómo la iglesia local y sus privilegios y responsabilidades se usan como reclamo y medio para que la persona venga. Y se expone la membresía, el coro, el predicar, el estar, el acompañar, se seduce con lo que no se tiene que seducir. Se le hace miembro a cualquier persona que entre, se le dan cargos, se le dan responsabilidades, se le trata como a un cristiano regenerado, se le hace partícipe de absolutamente de todas las cosas de un miembro, de un miembro oficial de la iglesia local, que su fe está demostrada y comprobada y que tiene las marcas del Señor en sus espaldas, y viene uno que ni conocemos y lo ponemos al mismo nivel de responsabilidad y privilegio. Cuando esta persona pasa el tiempo, no da fruto y da forma, se le va a preguntar a estas personas que han aceptado y se le va a pedir cuentas. Y es que lo pusiste, se lo hiciste, ¿y ahora qué? La respuesta estándar es que es para que esté ahí fuera mejor que esté aquí. Porque quizá aquí en una batería, quizá se convierte. Porque quizá si me lo llevo conmigo a todos los sitios, quizá lo toca el Señor. ¡Mentira! No es verdad, porque el Señor nos ha dicho la fórmula de salvar a la gente, y es por medio de la locura de la predicación, y es por medio de la denuncia del pecado, y de que si no te arrepientes, si no crees
Si ya creen que son salvas, si ya creen que lo tiene todo, cuando le empiezas a hablar de evangelio, de pecado, de abandonar el viejo hombre, dicen, ¿cómo que me estás diciendo ahora? Después de 7 meses aquí cantando coros. Por tanto, el requisito de la fe y arrepentimiento es previo a la inclusión de la membresía y no posterior. Y esa es la forma que establece la Escritura. Arrepentimiento y fe previa antes de la inclusión y no posterior. Esto no significa que venga la gente a la iglesia y se convierta en la iglesia. Claro que sí, para eso estamos. Por eso nos dan mal cuando se cerró por el COVID la iglesia. Pero no significa que entre por la puerta que sea miembro de la iglesia. El arrepentimiento y la fe, mis hermanos, no solo se pueden limitar a una confesión puntual, ya que si así fuera, cualquiera podría tener ese requisito cubierto en menos de 30 segundos con una mano levantada y un acepta a Cristo. Si la membresía fuera arrepentimiento y fe, que lo es, para el requisito principal, y arrepentimiento y fe se solventara con 30 segundos de acepto a Cristo, cuando alguien te coge de la mano y te arrastra, hace un llamado infructífero delante del púlpito, si eso fuera así, seríamos 2000. ¿Entienden esto? No se me confundan. Dicha confesión es obvia, es tan obvia que ni siquiera la menciono como requisito. Porque es tan obvia que ni la menciono, es tan fundamental que no hace la falta ni la pena mencionar. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor. Amén. Y que el Señor resucitó de en medio de entre los muertos. Obviamente que está la confesión. Ahora bien, esta confesión se puede expresar solo con los labios, y de ahí a la comprobación de su genuinidad por medio no solo de los labios, sino por medio de los hechos. Sé que es algo que conocen, pero lo tenemos que hablar. 1 Corintios 12:3, noten lo que dice la palabra del Señor. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo. Amén. Podemos notar cómo confesar a Jesús como Curios, como Señor, va más allá de una mera expresión, sino de una confesión en el Espíritu que genera en el hombre la obediencia consecuente después de confesarla. No es un decir, el Señor es mi Salvador y lo acepto, sino una confesión en el Espíritu, según Pablo, la cual dictamina, grita y chilla que Jesucristo es Curios, es el Señor. Nosotros somos doulos o dulos, esclavos, y Él es Curios, y esa es la relación. Por tanto, esta confesión es una confesión que automáticamente genera una obediencia hacia tu Señor en tu condición de esclavo. Él es Curios, yo soy doulos, y en Él estoy dependiendo. ¿Entienden esto? Por tanto, la confesión en sí no es nada. La confesión lo que genera es el grito de guerra del regenerado que está deseando obedecer la voz de su Señor. Amén. Y por eso confiesa, porque no es con los labios, sino con el alma. Porque nadie puede decir Señor si no lo dice por el Espíritu. Amén. Y por eso ese Curios que sale del alma es tan verdadero y genuino que produce obras. Amén. Por tanto, de la misma manera que la Escritura establece la pauta para validar la genuinidad de la fe de aquel que la confiesa, así hacemos nosotros para la inclusión de la membresía local. ¿A qué me refiero? Pues a que solo cuando hay evidencias demostradas de su verdadera conversión, entonces puede optar a dicha membresía. Solo cuando hay evidencias demostradas en el tiempo de dicha confesión que es verdadera, entonces puede optar a la membresía de la Iglesia. Las Escrituras son muy claras. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Me permiten terminar este punto, por favor? Bien. Las Escrituras son muy claras al respecto y nosotros somos conocedores de esta doctrina. Aún así, es obligación leer, que quede registrada la Escritura, que la Escritura se enuncie en este púlpito.
Amén. Y que en este púlpito hable más la Biblia que el hombre. Amén. Vamos a hablar de todo esto y vamos a leer algunos textos, bastantes textos, aunque sea tedioso a veces para la congregación, pero créanme que esto es lo que se tiene que hacer para que no haya ningún tipo de duda de lo que estamos hablando. Hay infinidad de versos que nos dan la evidencia de aquellas marcas que caracterizan a una persona respecto a que Jesús ha pasado por su vida. Y le vamos a leer algunos de estos textos y solo los vamos a leer, apenas nos vamos a pronunciar. Texto famoso, Santiago capítulo 2, verso 14, y vamos a saltear algunos textos para ir un poquito más rápido. Yo se los leo. El verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Y por último el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Amén. Amén. He aquí la descripción imprescindible en cuanto a la fe. Este texto con otros más son esa garantía y esa regla que nos ayuda al creyente a dictaminar si la fe mía o la fe del prójimo es genuina. Porque si estos textos y los parecidos no estuvieran, solo con la confesión yo ya tendría que dictaminar que es mi hermano, o yo mismo tendría la convicción de que soy suyo porque lo dije. Pero el Señor me enseña que detrás de la fe, lo que le da vida a la fe es la obra, el mandamiento. Amén. Por tanto, solo con la obra mi fe es válida. Si no hay obra, mi fe no es válida. Amén. Es tan grande este principio que no hace falta pronunciar la fe. Solo la obra grita que tienes fe. Amén. Sabemos que en cuanto al pecado, mis hermanos, el Hijo de Dios ha erradicado toda relación con el pecado, ¿sí? Amén. El pecado queda atrás, o sea, no tiene absolutamente ningún tipo de relación el pecado con el regenerado. No se va quitando los pecados poco a poco, eso es mentira. Uno va cogiendo madurez, va comprendiendo, va descubriendo cosas que tiene en la mano que no sabía. Pero en cuanto al pecado, a eso que sabemos que es pecaminoso, se quita radicalmente del regenerado. El regenerado abandona el pecado. Es una evidencia clara de ser hijo de Dios. ¿Y quién como Juan para expresar estas verdades? Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Amén. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3, del 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Sabemos, el 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Podemos ver que la relación del pecado con el Hijo de Dios no tiene ningún tipo de razón de ser. Yo he sido regenerado y por tanto mi relación pasada con el pecado queda absolutamente erradicada. Que por causa de mi descuido, que por causa del tiempo, que por causa de lo que sea, por mi culpa, mi carne se exacerba y caigo en pecado, sí. Y puedo pecar, claro que sí, pero no es la pauta. No es la regla. El pecado no forma parte de la vida del creyente. Amén. Y predicar lo contrario es herejía. Amén. Amén. Podemos ver en cuanto a la pasada manera de vivir en comparación a la manera que tenemos de vivir hoy, como vivimos hoy, y la diferencia que hay de cómo vive el mundo es tan radical y absolutamente diferente que asusta. Y eso es una evidencia de ser hijos de Dios, de que caminamos completamente diferente a como caminábamos antes y a como actualmente hoy camina el mundo. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Amén. ¿Notan? Es que más radical es imposible, más extremo es imposible. Romanos capítulo 8, versos del 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cuáles son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que viven conforme a los deseos de la carne no son de Dios, no son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Notan lo pasado y lo moderno, lo pasado y lo novedoso de la regeneración? Ya ahora esto se queda atrás, estoy respecto a lo que tengo delante, no vivo por la carne, vivo por el Espíritu. Si acaso estoy completando y sufriendo como Cristo padeció, para que en un futuro sea glorificado como Él lo fue. Amén. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Amén. ¿Qué es un hijo de Dios? Un luminar, una linterna en un mundo de tinieblas. Amén. Por tanto, si no hay linterna que brilla, eres parte del mundo y no lo contrario. ¿Verdad? Segunda de Corintios 6 del 14 al 18. Para que veáis el contraste, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Señor Todopoderoso. Amén. Noten las restricciones y los requisitos que el Señor establece para aquellos que son hijos e hijas de Dios. Se apartan del mundo, dejan lo pasado, no toquéis la idolatría, apartaos de las naciones, quitaos del mundo. ¿Qué parte tenéis la luz con las tinieblas? Es un camino completamente opuesto, y eso es la evidencia de que has sido regenerado. Amén. El creyente verdadero ha dejado atrás su manera de vivir, Amén. que pocos. El creyente verdadero ha dejado atrás su antigua manera de vivir, y esto incluye el abandono de todo lo pecaminoso, incluido lo que tiene que ver con esa cultura tan amada por todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Para lo que a nosotros a veces es un tesoro, para Dios es vano. Amén. ¿Cuál tesoro tengo de lo que recibí de mi padre? De la cultura heredada. Pero en cambio el Señor te dice: abandona esa vana manera de vivir heredada de tu padre, porque tu padre soy yo. Amén. Esto lo añado. Porque yo soy tu padre, yo soy el que te ofrece la cultura. Erradica todo lo que tiene que ver con la pecaminosidad de tu cultura heredada. No solo vivimos diferentes, sino que actuamos y reaccionamos diferentes a tal grado que somos capaces de amar a nuestros enemigos. Mateo 5, 9. Mira, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. El Hijo de Dios está ligado a ser, a propiciar la paz en Él y hacia los demás. La Shalom le acompaña, y donde Él entra no viene la discordia, sino la paz.
es pacificador, tiene la capacidad de traer shalom en un conflicto. Este es el Hijo de Dios. No genera discordia y malestar con su presencia, sino que cuando Él acude, la shalom viene con Él. Amén. Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Benigno para los ingratos y los malos. Y un distintivo del Hijo de Dios es que no solo hace bien al que le hace bien, sino que le hace bien al que lo hace fatal. Y ese es un distintivo claro y evidente, que ante la adversidad de la agresión, el creyente con la ayuda de Dios y no sin dificultad, se mantiene firme, sabe ver al Señor y se queda en silencio. Y no solo eso, sino que conforme más se va acercando al Señor, ya no solo se queda en silencio, sino que responde con bien. Permítanme un último verso y terminamos, conocido por todos y muy ilustrativo. Mateo capítulo 7, verso 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Vemos una ilustración clarísima. Un árbol da su fruto en consecuencia a su naturaleza. Y lo que tiene en su savia, en su naturaleza y en su raíz, eso es lo que va a dar. Por tanto, un árbol que da frutos malos evidencia la naturaleza del árbol que es. Es tan simple que aplasta. Es tan simple que aplasta. Por tanto, según el fruto que demos, así el calificativo de árbol que Dios nos pondrá. O seremos recibidos como higuera en medio de sus olivos, o seremos cortados como árbol que produce espinos. En absoluto estamos hablando en ningún momento de que las obras son lo que justifican, y por ende la que nos salvan. Ya que sabemos, según Efesios capítulo 2, verso 8, texto que todos tenemos que saber de memoria, que somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Amén. Salvos por gracia, mediante la fe. Ninguna obra te justifica, ninguna obra te salva, solo Cristo salva. Amén. Solo Cristo salva. Pero la consecuencia del salvo y el regenerado es dar frutos agradables al Señor. Así pues, como decimos, está más que demostrado que solo cuando hay una evidencia de aquello que uno confesó, se puede afirmar o desmentir su verdadera o falsa conversión. Así que, hermanos, esperamos de cada hombre o mujer que desee formar parte de la membresía de la Iglesia una evidencia clara de su conversión. Deseamos que todo el mundo venga a formar parte de la membresía, pero se le exigirá, al igual que exige la Biblia y las Escrituras, de que se necesitan una evidencia clara, una manifestación en obediencia y santidad clara de la fe que ha dicho que tiene. Como imaginarán, si Dios no aprueba el pecado, si Dios desecha al impío, si Dios aleja lo que no le agrada, ¿cómo nosotros vamos a recibir lo que Dios no quiere recoger? Hermanos, estamos acostumbrados a recibir a lo que Dios no quiere recoger. Porque Dios al impío lo pone en su lugar para que se arrepienta. Y nosotros lo recogemos. ¿Qué estamos haciendo? Lo tenemos que recoger para ponerlo en el lugar que le toca. Y tratarlo, hacer lo que toca, predicarle el Evangelio. Pero no decir que es uno más. Como entenderá una persona que sigue en sus pecados,
que sigue bebiendo, que sigue fumando, que sigue mintiendo, que sigue teniendo ganancias deshonestas, que sigue estando enemistado con el vecino, que sigue teniendo problemas y quimeras, que sigue teniendo historias. ¿Cómo vamos a poder hacerlo partícipe de la membresía de la Iglesia? Es imposible, mis hermanos. No esperamos perfección, como ya dijimos. No esperamos irreprensibilidad, porque la irreprensibilidad solo la tuvo uno. Amén. Como bien dijimos, no buscamos élites, sino mendigos y pródigos. Pero hay una característica que tiene el mendigo. ¿Saben cuál es la característica que tiene el mendigo? Que cada día cuando amanece se va en busca del pan. Amén. Gloria a Dios. Y lo que esperamos de cada persona que quiere acercarse a la Iglesia y formar parte de la membresía es deseo constante, esfuerzo máximo, evidencia de que el Señor ha hecho la obra en él y que como mendigo, paralítico y necesitado del Señor lucha cada día golpeando su pecho con miles de fallos y desea con todas sus fuerzas agradar al Señor. Amén. El candidato perfecto para una membresía de la Iglesia es aquel que se arrastra a la casa de su padre o a la casa del pan. Amén. Sí, Señor. No buscamos perfecciones, buscamos verdaderos necesitados. Amén. 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 Eso es lo que la Escritura exige y lo que la Iglesia busca y observa. El deseo desesperado por la obediencia, el abandono, la obsesión por el abandono del pecado, el dolor cuando se tropieza y el celo por la santidad. Solo cuando eso sea una evidencia continua, porque hay personas que están un mes increíblemente bien, una evidencia continua, y hablaremos de eso en otros días, tendremos enfrente un hermano o una hermana, la cual podrá ser un candidato para formar parte de esta membresía local de mendigos, de necesitados, Amén. dependientes absolutos del Señor. Por tanto, Iglesia del Señor, espero que este primer punto, y perdonar el alargarme, lo que pasa que no veía prudente el partirlo por la mitad de este punto. Espero que este punto y algunos más que hablaremos nos ayuden a comprender que las evidencias y los requisitos para venir a formar parte de la membresía local no son nada más ni nada menos que los requisitos que Dios exige para un verdadero hijo. Amén. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios.